Geopolímeros antiguos en monumentos sudamericanos construidos 600 años después de Cristo. Programa cooperativo de investigación entre el Geopolymer Institute y la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. El título: Primeros resultados para Tiahuanacu, Pumapunku, Bolivia. Aquí tienen un mapa del altiplano con Cusco, el lago Titicaca y Tiahuanacu, Pumapunku. Estamos a 3.850 metros sobre el nivel del mar. En Tiahuanacu se encuentra la famosa Puerta del Sol. No me enfocaré en ella. Voy a enfocarme en el templo de Pumapunku, que está cerca y está construido de un grupo de bloques megalíticos, el más grande en el continente americano. La aparición de la civilización en los Andes es muy temprana. Tiahuanacu se origina desde el año 300 y se prolonga hasta el año 1000 después de Cristo, pero los monumentos fueron construidos entre el año 600 y 700 y usados hasta el año 900. Tenemos los Nazcas, los Huaris en Cusco, y luego, 500 años después, llegaron los Incas. Construida 600 años después de Cristo, hace 1400 años, destruida 900 años después de Cristo, o sea, 500 años después del Imperio Inca. La Puerta del Sol está elaborada con andesita volcánica y el templo de Pumapunku con arenisca roja, una roca sedimentaria. Si se mira desde arriba por Google Earth, se ve el pueblo de Tiahuanacu. Esta es la pronunciación en español. Y tenemos a la derecha la localización de Tiahuanacu y a la izquierda, cruzando la carretera, la localización de Pumapunku. Mirando a Pumapunku desde arriba, aparecen los megalitos de arenisca número 1, número 2, número 3 y número 4. Esto es lo que se descubre al penetrar en el sitio. No se ven edificios, todo está derribado y los monumentos son solo restos de rocas yaciendo en el suelo. Desde arriba vemos los grandes megalitos y descubrimos, gracias a nuestro estudio que tenemos en este mismo sitio, la presencia de dos métodos geopoliméricos. Geopolímeros en medio alcalino para los megalitos de arenisca roja y geopolímeros en medio ácido para las estructuras de andesita. Método número 1, Pumapunku, los megalitos de arenisca. Tenemos los 4 bloques grandes, número 1, número 2, número 3 y número 4. El número 1 pesa 130 toneladas, es un monstruo. El número 2, 180 toneladas, casi alcanzan los 7 u 8 metros de ancho. El bloque número 3 está roto y una parte ha desaparecido. El bloque número 4 también está roto y pesa 150 toneladas. Los bloques fueron quebrados muy poco tiempo después de su construcción por un terremoto y se repararon con una especie de grapa hecha con metal, que suponemos era cobre. Allí se extraía el cobre o bronce. Así era el lugar. Esta es una reconstrucción tentativa. Puede ver en rojo los 4 megalitos de arenisca. Este es un templo muy pequeño, en una amplia terraza de 4 niveles.
Y tenemos en este pequeño templo las plataformas número 1, número 2, número 3 y número 4. En 1970, el gobierno boliviano inició un estudio científico para determinar la procedencia geológica de estos gigantescos bloques de arenisca. Tenemos el informe, redactado en español, titulado Procedencia de las areniscas utilizadas en el templo precolombino de Pumapunku. Ellos habían seleccionado 6 diferentes localizaciones para la arenisca que distan de Tiahuanaco entre 8 kilómetros y 11 kilómetros. Seleccionaron un lugar y declararon, este es el lugar de donde vienen las rocas. El sitio número 1 y el número 2 están cerca y también podrían ser escogidos. En el 2017 usamos este dato para comenzar nuestra investigación y agregamos un tercer sitio, el número 3, Calamarca. ¿Por qué? Porque hay registros arqueológicos en Calamarca, en el pueblo de Calamarca, que indican que el pueblo se mantenía activo en aquel momento. Pues en mi opinión, estaba claro que las actividades humanas y un muy bien definido pueblo se relacionaban con la extracción de rocas. Esto es lo que vemos desde Google Earth. Tenemos a Pumapunku a la izquierda, al nivel del altiplano, a 3.820 metros. Y luego, al sur, las diversas colinas y montañas donde se encuentran las fuentes de arenisca. Número 1, Quebrada Causani. Número 2, Cerro Amarillani. Y número 3, Calamarca. El equipo fue a examinar todos estos lugares. Primero, Quebrada Causani, tuvimos que subir 300 metros hacia la meseta detrás del árbol. Así era en 1970, así ahora en el 2007, tuvimos que subir a lo alto, detrás del árbol, para llegar al sitio seleccionado por los arqueólogos bolivianos. Aquí tienen el rastreo por GPS de nuestro ascenso hasta el sitio. Comenzamos a partir de los 3.850 metros y alcanzamos los 4.159 metros. Así que subimos por la Quebrada Causani. Y la arqueología oficial sostiene que usaron el empinado camino de llamas para arrastrar sus 150 toneladas de megalitos hacia el valle. Difícil de creer. Cuando se llega a la meseta, se ven bloques de arenisca en forma cuadrangular. Así se comprende la razón por la cual fue elegido como una fuente. Pero no se encuentra ningún bloque masivo, son bloques pequeños. Los arqueólogos estadounidenses afirman que estos son los restos de la actividad humana de extracción. Los arqueólogos bolivianos dicen no, esto no es. En 1970, y esto es lo que tenemos hoy en el 2017, escribieron, proceso típico de desintegración por meteorización mecánica. No había verdaderas canteras de arenisca utilizadas por los tiahuanacotas, tales como minas a cielo abierto, de extracción o de galerías, pero en su lugar hubieron bloques separados por diaclasamiento. Este es un fenómeno geológico natural. En consecuencia, ocurre que ciertos bloques resultan cuadrangulares sin más significación. Entonces, el segundo sitio, Cerro Amarillani, más fácil de alcanzar con auto por carretera,
La formación geológica es similar. Tenemos bloques. El tercer sitio, Calamarca, es totalmente distinto. Comienza en el pueblo de Calamarca y termina en el sitio que consideramos la verdadera fuente. Calamarca en la ortografía en español y Calamarca con K es una ortografía en el idioma local. Así que esto es la carretera que lleva al pueblo de Calamarca y aquí está la entrada a este pueblo. Esto es algo particular en este pueblo. Eso no se ve en otra parte y da que pensar que el pueblo tuvo más importancia en el pasado. Al llegar se descubre que todo está increíblemente limpio, el pavimento de ladrillos y es lo mismo para el resto. Este pueblo conoció algo, una actividad particular. Luego continuamos nuestro viaje, salimos de la aldea y seguimos subiendo por el camino de tierra. Y llegamos al sitio que ha sido seleccionado por nuestro geólogo. Hay bloques intemperizados, pero lo más interesante es que tenemos una característica particular, que es una capa de arcilla caolinítica, de arenisca meteorizada, buena para la reacción de geopolímeros entre los bloques cuadrangulares. Y nuestro geólogo hizo esta experimentación. Aquí. Como se puede ver, se puede tomar una herramienta muy simple, descomponerlos, y como pueden ver, es fácil. Este podría ser un buen material para... Y no puedes romper el duro. El duro no tiene el mismo sonido. Y este viene de ahí. Y ese viene de ahí. Es muy fácil. Pueden ver lo que encontramos aquí. Incluso se descompone con nuestras manos. Muy fácil. Entonces, pudimos comenzar nuestra investigación. Tomamos un pedacito del monumento de la plataforma número 2. Aquí es donde está la flecha y está muy cerca del lugar donde los arqueólogos bolivianos tomaron también una muestra que está etiquetada número 9. Entonces pudimos comparar nuestra investigación con lo que ellos habían estudiado. Investigaciones científicas, secciones delgadas, microscopio óptico, difracción de rayos X, SEM-EDS, microscopio electrónico de barrido. Entonces empezamos con una sección delgada. Vamos a comparar el tamaño de los granos de la arenisca. La arenisca está hecha de cuarzo, feldespato y de una parte muy diminuta de arcilla. Para la primera fuente en Quebrada Causani, que se encuentra a 4.100 metros de altura, Amarillani, la segunda de muy fácil acceso, la tercera Calamarca y nuestra muestra del monumento. Comparamos la dimensión de los cristales de cuarzo y los feldespatos. Es obvio que la primera, Causani, es demasiado fina. No corresponde con la muestra del monumento. La segunda, Amarillani, es demasiado grande. Los granos son demasiado grandes. Tampoco encaja en la muestra del monumento. Calamarca parece coincidir y debería ser la fuente del material. Y si miramos con precisión la muestra del monumento de Pumapunku,
Entonces, tenemos los diversos agregados y el DSA, que significa agregado de arenisca desagregada. Es un agregado natural que debe ser recubierto con un revestimiento muy delgado, como los otros, pero es una matriz muy espesa y fluida, lo que no es habitual para una arenisca, lo que respalda la idea de una arenisca geopolimérica artificial. Presenta una cantidad muy importante de aglutinante. Tenemos las composiciones químicas de la roca geológica y de las rocas monumentales con EDS. Así tenemos para Kausani, Amarillani, Calamarca y Pumapunku sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, hierro. Podemos decir que prácticamente todos los ingredientes, magnesio, aluminio, silicio, potasio, hierro, aparecen en las mismas proporciones. Por lo tanto, nuestra muestra pertenece al mismo evento geológico. Así es como los geólogos lo explican. Sin embargo, si comparamos el contenido de sodio, vemos que para el monumento tenemos el doble de sodio. En comparación con Calamarca, lo que constituye 3 o 4 veces el contenido de la muestra de Amarillani y prácticamente 2 veces el de Kausani. Entonces, si aceptamos la idea de que Calamarca fue la fuente del material para hacer esta roca megalítica, tenemos que buscar el sodio procedente de otro lugar y que ha sido añadido. Tenemos que buscar los elementos químicos. ¿Podemos encontrar los elementos químicos? O mejor, ¿dónde explotaron los elementos químicos para los megalitos de arenisca roja? Deberíamos tener un geopolímero de poliecialato de sodio en medio alcalino. Entonces tenemos que buscar natrón, carbonato de sodio. El carbonato de sodio era y sigue siendo extraído de Laguna Cachi, un lago pequeño que se encuentra al sur del gran salar de Uyuni, en el altiplano. Caravanas iban y venían casi a diario desde Tiahuanaco hacia el sur. Esta civilización es famosa por sus caravanas de llamas que lo llevaban de todo. Las caravanas iban de Tiahuanaco a San Pedro de Atacama. Estamos a 3.800 metros de altura y San Pedro de Atacama está a 750 kilómetros de Tiahuanaco. Tenemos huellas arqueológicas que muestran que había tránsito de caravana de llamas. Y el camino de la caravana de llamas llega a Laguna Cachi, que está cerca al sur del Sayar de Uyuni. Esta es la Laguna Cachi vista desde arriba y la Laguna Cachi desde la vista del suelo. Y el camino de la caravana de llamas pasa por Laguna Cachi y la carretera actual también la atraviesa. Así que hemos utilizado el microscopio electrónico de barrido, SEM. Tenemos debajo el grano de feldespato, F, los granos de cuarzo, Q, encontramos albita y clorita. Pero lo que encontramos es una albita muy especial, llamada por los geólogos albita autigénica, algo que se forma después de la consolidación de la arenisca. Imaginen la arenisca, la arena se deposita en el fondo del océano y comienza a endurecerse por la compresión y así sucesivamente. Después de 1 o 2 millones de años,
El agua, algo alcalina, se infiltra en la arenisca y debido a las inclusiones de la pequeña cantidad de álcalis de sodio, se obtiene la formación, una cristalización de albita. Que es un silicoaluminato de sodio, silicio aluminio 3, existe geológicamente. Por lo general, suelen ser cristales grandes. Aquí tenemos una capa uniforme muy delgada. Podría ser el resultado de la cristalización de un geopolímero de policialato, SiAl igual 3. Tenemos una concentración más alta en el ingrediente y la cristalización. La formación de esta albita autigénica podría haber ocurrido durante los últimos 1400 años de entierro arqueológico. Eso es evidente. El problema es que hasta ahora no podemos marcar la diferencia entre la albita geológica y la albita de geopolímero. Esto es por EDS, silicio, aluminio, sodio, la relación SiAl3 pura, el resultado de una autocristalización. Si miramos en otra parte bajo el microscopio electrónico, descubrimos otras estructuras extrañas que también son autigénicas. Son estructuras que han cristalizado durante mucho tiempo, y para nosotros durante el tiempo después de su construcción. Bajo el espectro EDS obtenemos una gran cantidad de sílice, aluminio, sodio y hierro. A la derecha, una gran cantidad de hierro. Para nosotros es un geopolímero de ferrocialato. El hierro toma el lugar del aluminio y tenemos una relación silicio-aluminio igual 2.3. Así, la primera conclusión del estudio es la siguiente. La sección delgada de una muestra tomada de los bloques de arenisca roja de Pumapunku presenta límites de granos hechos de espesa matriz fluídea de ferrocialato rojo. Hasta donde sabemos, esta característica es muy poco común en una arenisca geológicamente formada. Es un unicum y es compatible con la idea de arenisca artificial con concreto geopolimérico. Recuerden que son enormes megalitos, no pueden ser transportados, pues para nosotros es evidente que es un tipo de concreto geopolimérico. Los análisis complementarios SEM-EDS para sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, hierro y difracción de rayos X sugieren que el sitio de Calamarca es la fuente de los bloques megalíticos de Pumapunku. Para hacer su concreto geopolimérico de arenisca, los constructores pueden haber transportado arenisca caolínica finamente erosionada desde el sitio de Calamarca. Agregaron elementos foráneos como el natro extraído de Laguna Cachi, un pequeño lago ubicado al sur del Gran Salar de Uyuni en el altiplano. Los bloques megalíticos de entre 130 y 180 toneladas, hechos de un geopolímero antiguo, fueron moldeadas hace 1400 años. Tenemos bloques de concreto. Tenemos bloques de concreto y no pequeñas rocas cuadrangulares que hombres hubieran arrastrado hacia abajo. Esto es imposible de arrastrar, pero posible de fabricar. El resultado de este estudio se encuentra en revisión antes de publicación en Material Letters. Estoy esperando la primera reacción de mis colegas. Geopolímeros antiguos en sudamentos sudamericanos, difracción de rayos X, SEM y evidencia petrográfica. Estos son los autores y esperamos que se publique muy pronto. Así que tenemos a Pumapunku, las terrazas de arenisca de 1400 años de edad, pero también tenemos elementos pequeños.
Recuerden, hemos encontrado dos diferentes métodos. Hemos visto el primero, geopolímeros en medio alcalino para megalitos de arenisca roja. Ahora vamos a ver geopolímeros en medio ácido para estructuras volcánicas de andesita gris. La parte 2 irá dedicada a la andesita. El medio ácido obtenido por la reacción entre ácidos carboxílicos y el geopolímero de andesita a base de fosfatos. Esta parte del templo Pumapunku fue construida 100 años más tarde. Se añadieron elementos arquitectónicos estructurales. Estos son los elementos estructurales que han sido añadidos. En mi opinión, se parecen más a esculturas que podrían haber sido añadidas por otro grupo. Están hechas de rocas volcánicas de andesita y tienen unas características desconcertantes. 1 metro de altura, cortes en relieve muy precisos, ¿Cómo estos cortes tan perfectos pudieron ser realizados con una sencilla herramienta de piedra, con perfectos de 90 grados, muy liso? Esto habla por sí mismo. ¿Cómo se puede ejecutar sin herramientas? Por supuesto, tenían martillos, tenían herramientas de piedra. Háganlo ustedes. Otra característica aún más extravagante, esta piedra contiene 20 agujeros perforados con precisión de 30 centímetros de profundidad dentro de esta roca dura. Los mismos expertos en arqueometría que afirman que esto fue hecho por una civilización antigua de 30.000 o 60.000 años de antigüedad, ni siquiera tienen las herramientas para explicarlo. Recuerden que la dureza de Mosh es de 6 a 7, como el cuarzo, y no tenían herramientas. Entonces, les leo una descripción de un experto. El experto es Jean-Pierre Protzen, de la Universidad de California, en Berkeley, y estudió la arquitectura cusqueña. Y aquí él describe quien le enseñó las técnicas de albañilería a los incas, que trabajaron 500 años después. Una comparación entre Tiahuanaco con las técnicas incas de talla de piedra. Publicado en 1997 en el Journal of Society of Architectural Historians, leo. Para obtener los acabados lisos, las caras perfectamente planas y los exactos ángulos rectos, entrantes y salientes de rocas finamente labradas, se valieron de técnicas que los incas desconocían y que nosotros, por el momento, desconocemos. Entonces, tenemos aquí un arqueólogo que dice que no sabemos. Es la primera vez que me encuentro con un arqueólogo que dice, no sé. Los precisos y nítidos ángulos de 90 grados rectos entrantes observados en varios motivos decorativos probablemente no fueron hechos a martillo de piedra. No importa la finura de la punta del martillo, porque nunca podrá producir ángulos entrantes tan rectos como los vistos en la roca de Tiahuanaco, Pumapunku. En la mampostería inca, todos los ángulos entrantes presentan tallas redondeadas, típicas de las técnicas del martilleo. Las herramientas de construcción de los Tiahuanacos, con quizás la posible excepción de los martillos, permanecen esencialmente desconocidas y aún por descubrir.
Recuerden que se trata de un experto. Para nosotros, del mundo del geopolímero, es evidente que resulta de la técnica geopolimérica de moldeo de arena húmeda. Aquí tenemos todas las características de un artefacto que se obtuvo machacando arena húmeda en un molde. Así se obtiene una superficie muy precisa, muy limpia, muy plana, y en la superficie se ven burbujas pequeñas, burbujas de aire semiesféricas, que se sitúan contra el molde. Está claro, no hay problema. ¿Dónde están las fuentes de esta roca volcánica de andesita? Recuerden, para arenisca, para los megalitos, nos hemos apoyado en un estudio petrográfico llevado a cabo en la década de los años 70, pero no tenemos nada equivalente para la piedra volcánica. ¿Por qué? Tiene aquí el mapa Tiahuanacu y debajo varios sitios que estudiamos las fuentes de arenisca. Según los viajeros, la fuente de los monumentos debería ser el volcán Cerro Capilla. Pero está ubicado en Perú, más allá de la frontera. Y en aquella época, en 1970, los arqueólogos bolivianos no fueron autorizados a cruzar la frontera. Entonces no hicieron ningún análisis petrográfico de la roca geológica y a los peruanos no les interesó. Entonces comenzamos nuestra investigación con lo que teníamos. Hicimos secciones delgadas, trabajamos esencialmente con un microscopio electrónico de barrido y conseguimos obtener buenas muestras, porque en el sitio yacen muchos escombros que no forman parte de los monumentos. Y al elegir cuidadosamente esos restos, de hecho son piezas de roca monumental con una superficie característica muy plana, fuimos capaces de obtener nuestras muestras. La muestra PP1, la muestra PP2, y aquí es donde hemos tomado nuestra muestra PP5 en la superficie del bloque recostado. Las más importantes son las muestras PP1A y B. Rompimos algunos pedazos para el análisis SEM. Observen la superficie perfecta de la muestra. Esto es lo que se ve con el microscopio óptico. Cuando lo examiné por primera vez en el microscopio óptico, me quedé atónito. Nadie había observado con un microscopio óptico la superficie de estos artefactos únicos. Era extraño. Afirman que fue fabricado por extraterrestres, entre otras cosas. No hay marcas de herramientas, nada, pero no se tomaron el tiempo de examinarlas bajo el microscopio óptico. Lo que tienen aquí, en blanco, son los cristales de plagioclasa. Y en el medio hay agujeros en diferentes colores. Es una superficie que es muy plana, uniforme, nivelada, pero llena de agujeros. Esta es PP5, tenemos la plagioclasa blanca y entre los cristales agujeros de 0.2 a 0.5 milímetros de profundidad con bordes visibles. Y dentro vemos cristales con algún material. Si miramos en sección transversal, se ven en la superficie agujeros de hasta 0.5 milímetros de profundidad.
pero en otra sección transversal aparecen adentro. Se trata de algo típico de estos artefactos. Observamos ahora la sección delgada, hermosa, bajo la luz polarizada, aún más que la arenisca. Verán ustedes en blanco los minúsculos cristales de feldespato plagioclasa. Luego, grandes cristales minerales de anfibol, piroxeno, y tenemos muchos puntos negros. Son sustancias amorfas. En el microscopio electrónico, a una escala de 5 micras, la imagen de la muestra PP1 solo muestra pequeños cristales. Si hacemos el análisis EDS, encontramos que es feldespato plagioclasa. Ahora continuamos nuestra investigación. Más interesante que observar la superficie es mirar dentro de los agujeros. ¿Qué hay dentro? Tenemos nuestros puntos 1, 2, 3, 4, 5, luego 6 y 7. Enfocándome en el punto número 4, a incremento del aumento, entonces tenemos un material negro en el agujero rodeado de cristales de feldespato. En realidad está hecho de varios minerales diferentes. Si comparamos esta imagen del microscopio con la imagen SEM, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, verán a la izquierda la plagioclasa, es el cuerpo blanco. H para horblenda, un cristal. Pa para piroxeno augita. FSI para ferrosilicato. Y en medio de eso tenemos algo que no corresponde con ningún mineral clasificado desde el microscopio óptico. Vamos a enfocarnos en eso y tener una gran sorpresa. De hecho, damos con un elemento totalmente amorfo, que se parece a caucho, goma, a cualquier cosa. Realizamos EDS, tenemos una gran cantidad de carbono, nitrógeno, no podemos medir el nitrógeno cuantitativamente, pero cualitativamente podemos ver que hay nitrógeno. Entonces, podría ser una materia orgánica de amonio, así que tenemos una materia orgánica en una roca volcánica, lo que va en contra de la naturaleza. Entonces, fue hecho por el hombre. Se podría objetar que, siendo un punto de la superficie, lo que medimos es el resultado de la contaminación superficial. Luego, para hacer frente a este argumento, fuimos adentro. Entonces, ustedes pueden ver el portaobjetos que recibe la muestra. Entramos y escogimos varios puntos. Punto número 1. El feldespato rodea el sistema negro. Tenemos encima de la superficie negra un elemento cristalino. Hemos analizado A y C. Es plagioclasa. Luego hemos analizado el número B, que está debajo. Es orgánico. Entonces, tenemos feldespato plagioclasa en la parte superior de una materia orgánica. Esto está adentro de la roca. Otro punto, tenemos una superficie muy lisa que podría ser la superficie de un aglutinante,
y tenemos la mancha oscura. Nos enfocamos en la mancha oscura, materia orgánica, nitrógeno y carbono. Punto número 3. Tenemos el mismo nitrógeno, carbono y otros elementos. Todos estarán de acuerdo con el hecho de que esta materia orgánica sugiere la presencia de una roca artificial. Primeras conclusiones. ¿Cuál es la química empleada? No es geopolímero basado en poliocialato como parte de los megalitos de arenisca roja. El medio no es alcalino. Si no es un medio alcalino, será entonces un medio ácido. Si es un medio ácido, si nos referimos a las antiguas leyendas que la arqueología no toma en cuenta. Una sustancia de origen vegetal capaz de ablandar las piedras. Plant extract capable of softening stones. Eso es lo que cuentan los indígenas sudamericanos. Ablandar rocas, una locura. Hace 42 años conocí a un antropólogo peruano y decidimos hacer nuestra primera presentación en una conferencia de arqueometría en Nueva York. Luego hicimos una segunda en 1982, titulada Fabricación de objetos de piedra por síntesis en la civilización preincaica de Huanca en Perú. Ahora se admite que la civilización Tiahuanacu procede de la civilización Huanca preincaica, que fue revelada por una extraordinaria habilidad para fabricar objetos de piedra. Un descubrimiento etnológico reciente muestra que algunos hechiceros de la tradición Huanca no usaban herramientas para hacer sus pequeños objetos de piedra, pero usaban una disolución química del material de piedra por extractos de plantas, ácidos carboxílicos. Un año después, hice un estudio científico con el Laboratorio de Farmacología de Grenoble, la desagregación de materiales de piedra con ácidos orgánicos de extractos de plantas, una técnica antigua y universal. Entonces, estudiamos qué tipo de ácidos obtenemos de las plantas y la conclusión fue que los agricultores precolombinos eran bastante capaces de producir grandes cantidades de ácidos de plantas comunes en su región, como frutas, papas, maíz, ruibarbo, rumex, agave americano, este es el cactus, Ficus indica, Oxalis pubescens. Y sabemos que hay más ahora. Entonces, tendremos ácidos carboxílicos, ácido acético, ácido oxálico, ácido cítrico. Esto funciona perfectamente con la piedra caliza. Caliza se desagrega con este ácido orgánico, no hay problema, muy fácil de probar. Cualquier roca que contenga caliza será desagregada, pero no andesita blanca. No funciona. Si es la química utilizada, es solo para fabricar un aglutinante que aglomere el material de roca no consolidada. Entonces, hay una clara diferencia entre piedra caliza y volcánica. ¿Tenemos pistas arqueológicas que sugieren que esta idea no es una locura? Pruebas arqueológicas relativas al cultivo extensivo de maíz para una posible fabricación de vinagre, ácido acético. Otro experto, especialista de la región, es estadounidense. Los expertos son todos arqueólogos estadounidenses. Cada uno está especializado en un tema. Paul Goldstein, Departamento de Antropología de la Universidad de California.
De los comedores de estofados a los bebedores de maíz, la economía de la chicha y Tiahuanaco. La chicha es una bebida local muy famosa. A veces contiene más o menos alcohol, pero se produce esencialmente a partir del maíz. Entonces, es una bebida de alcohol que puede usarse para sus actividades ceremoniales. Valle de Moquegua, sur de Perú, se encuentra entre el Océano Pacífico y el sitio de Tiahuanaco. Las colecciones de cerámica cambiaron por completo con la llegada y el asentamiento colonial de Tiahuanaco después del año 600 después de Cristo, es decir, cuando empezaron a construir los monumentos y establecer grandes enclaves en los lugares del valle, antes inhabitados. Entonces, la gente de las alturas hizo enclaves en el valle, en lugares muy precisos. La economía de la chicha y Tiahuanaco, cada comunidad también incluía al menos un complejo casero con numerosas tinajas de almacenamiento puestas en el piso, en las que fermentaban chicha, en asociación con grandes piedras que eran morteros, llamados manos, y una profusión de asadas de piedra. Prosigo. Esta prueba sugiere que el maíz fue almacenado y transformado más allá de las demandas del hogar y se exportó en intercambios comerciales hacia las alturas de Tiahuanaco. Sin embargo, aún no está claro si esta producción excedentaria de maíz indica un sistema tributario del Estado central. Un hogar, por ejemplo, tenía una capacidad de producción de 513 litros, estimada suficiente para 171 personas. Para mí, es una industria. El hecho de que hogares comunes en los estados andinos eran capaces de producir chicha en cantidades muy superiores a las necesidades del hogar podría explicar tres de los más aspectos desconcertantes del fenómeno Tiahuanaco. Pero los autores no piensan en nuestro sistema, sino en la forma tradicional de usar chicha. Para nosotros, esta producción excesiva no era para bebidas, sino para la fabricación de rocas. Así que varias personas trataron de descubrir el secreto de esta fabricación de rocas. Por ejemplo, se puede leer en Internet cosas que fueron publicadas en los años 60. Durante 14 años, es decir, antes de 1960, el padre Lira estudió la leyenda de los Andes antiguos y finalmente logró identificar el arbusto chocha como la planta que después de ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias era capaz de convertir la piedra en barro. Los antiguos indios dominaban la técnica de la masificación, dice el padre Lira en uno de sus artículos. Esta es la traducción en inglés de un artículo escrito en español. Ablandando las rocas, que reducían a una masa blanda que podían moldear con facilidad, el sacerdote realizó varios experimentos con el arbusto chocha y logró que una roca sólida se ablandara casi hasta ser líquida. No dice que se trataba de piedra caliza, pero tenía que ser caliza. Sin embargo, no pudo endurecerla nuevamente. Así que no pudo endurecerlo de nuevo, así que consideró su experimento como un fracaso. Esta fue la razón por la cual hace 40 años también nosotros nos detuvimos. Podíamos desagregar, pero no podíamos volver a aglomerar y endurecer otra vez. Tuve que esperar para obtener el conocimiento adecuado. Este conocimiento solo lo empezamos a tener hace 1 o 2 años.
Research targets. Objetivo de investigación. Hemos desagregado. Tenemos que encontrar el endurecedor. Cómo reconstituir. Las bases químicas se desarrollan en mi libro. Capítulo 13. Geopolímeros basados en fosfato. Capítulo 14. Geopolímeros orgánicos y minerales. Objetivo de investigación. Encontrar el endurecedor. ¿Dónde podemos encontrar? Allí, en la zona, los productos químicos que generen esta reacción. Para la arenisca hemos encontrado el natrón, para los grandes megalitos, para la piedra andesita volcánica, tenemos un aglutinante orgánico en medio ácido y estamos buscando el endurecedor. Llegué a esta idea loca porque debido a toda la información que no tengo tiempo de revelar aquí, que debería ser el guano, que ha sido extraído en hilo, en el Océano Pacífico, el guano encuentran que se usa comúnmente como fertilizante y que era transportado por caravanas de llamas al altiplano. El guano es un excelente fertilizante, pero no es la razón por la que ellos lo transportaron a las tierras altas. La civilización Tiahuanaco fue creado antes que explotaran el guano. En Tiahuanaco habían desarrollado una agricultura muy especial. No necesitaban este tipo de fertilizante. Tenían su propio fertilizante allá arriba. Entonces, decir que el guano hubiera sido enviado al altiplano porque lo necesitaban como fertilizante para la agricultura no tiene sentido. Esta civilización se desarrolló por sí misma. Objetivo de investigación, encontrar el endurecedor. Este es el análisis que se llevó a cabo 150 años atrás en especímenes de guano peruano. Así que encontramos el ácido úrico, oxalato de amonio, muriato, esto es cloro, cloruro de calcio, materia orgánica, fosfato de cal, fosfato de calcio, con algo de fosfato de magnesio, calcio oxalato, oxalato de cal y agua. Y si agregamos algo del ácido carboxílico que hemos fabricado, ya sea con maíz u otras plantas, el oxalato de amonio se transformará en ácido oxálico, el ácido fosfórico se transformará a partir de fosfato y calcio, el fosfato de calcio con ácido acético produce ácido fosfórico. El oxalato de amonio con ácido acético produce ácido oxálico. Entonces tenemos nuestros ácidos que iniciarán la reacción química. Existen algunos registros arqueológicos de estas caravanas y negocio entre el guano de Hilo y Tiahuanaco, subiendo desde el nivel del mar hasta 3.800 metros de altura. Bueno, hay un texto sobre las caravanas de guano entre Hilo, Moquegua y el altiplano. Ha sido publicado en los estudios de arqueología en Leiden, Universidad de los Países Bajos, en el 2005, por Willy Minkes. Leo. El descanso está cerca de Hilo. El descanso significa el lugar de descanso en español. Este nombre ha sido transmitido oralmente y remite al lado tradicional del sitio y lugar de descanso para las caravanas de llamas en su camino hacia el altiplano, pasando por Moquegua. Este negocio, guano, parece haberse intensificado durante la fase Tiahuanaco, Moquegua, posiblemente estimulado por la necesidad de más guano.
Los primeros documentos coloniales afirman que las caravanas de llamas transportaban este producto. La población costera recibía coca, lana de camélidos, carne seca, así como llamas para el transporte de guano. Fuimos a visitar Hilo. El sitio de guano de Punta Coles es una reserva natural. Aquí están las aves que hacen el guano y tomamos una muestra del guano. Así es como se ve con el microscopio óptico. La escala es de 1 milímetro y bajo el microscopio electrónico y el análisis, así es como aparece carbono, nitrógeno y el resto. Entonces tenemos la materia orgánica en andesita volcánica. Contiene guano o restos de guano o guano que no ha reaccionado. Comparamos el espectro EDS del monumento Pumapunku. Tenemos el carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, potasio y calcio. ¿Cómo puede encontrarse cloro aquí? Aquí aparece el monumento, aquí el guano, carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fosfato, sulfato, cloro, potasio, calcio, hierro. Tenemos los mismos componentes, pero en la piedra están diluidos, lo cual es evidente, pero es la misma química. Conclusiones. El estudio SEM de una muestra tomada de muestra de andesita gris Pumapunku muestra la presencia de materia orgánica. Podría ser el aglutinante. Tenemos carbono, nitrógeno y similares. Esta característica es muy inusual en una roca volcánica, es un único y es compatible con la idea de andesita artificial con concreto geopolimérico. Para hacer el concreto geopolimérico de andesita, los constructores pueden haber transportado toba volcánica no consolidada del tamaño de la arena desde el cerro Capilla. Utilizaron una tecnología geopolimérica en medio ácido que implica ácidos carboxílicos fabricados a partir de la biomasa local que reaccionaron con un endurecedor a base de guano transportado por caravanas de llamas desde el área costera de Hilo a Tiahuanaco. Los elementos arquitectónicos andesíticos de motivos finamente esculpidos están hechos de un geopolímero antiguo, moldeado hace 1300 años. En resumen, tenemos los megalitos de arenisca roja, un geopolímero alcalino de 1400 años de edad, y tenemos las estructuras de andesita gris, geopolímero ácido de 1300 años de edad. Apoyándonos en las antiguas leyendas con extracto de plantas capaces de ablandar las piedras, ¿qué hay después? La Puerta del Sol es andesítica, que data del mismo periodo. ¿Es un geopolímero antiguo? ¿Y qué hay de los muros de Cusco, a 450 kilómetros al norte? ¿Serán del mismo material? ¿Serán andesíticos, caliza? Veremos si son ambos. ¿Usaron el mismo método? No lo sabemos, no los hemos estudiado. ¿Qué hay después? No tenemos ningún análisis actual para las presuntas fuentes geológicas en el volcán Cerro Capilla. Hay varios tipos de material andesítico, por lo que debemos haber varios tipos de fuentes que debemos estudiar. Estos estudios deberían llevarse a cabo con nuestros geólogos peruanos.
The team on the side, El equipo en el sitio, our geologist, nuestro geólogo, Luis Luis Guamán, from Arequipa, de Arequipa, and Ralph y Ralph, Geopolymer del Institute. Geopolymer Institute. This has been my talk. Se acabó mi charla, In South geopolímeros antiguos monuments. en monumentos And this sudamericanos. is the replica that we Esta es made la in the réplica lab que here. hicimos en el laboratorio con una fórmula que usan productos químicos modernos. It works. Funciona, no hay ningún problema. This Esta es la réplica blanca de un bloque de arenisca roja of a red sandstone block. And this is y la réplica the white blanca de un replica bloque de andesita of volcánica an volcanic andesit block with con the los same mismos chemicals, productos but different químicos, pero minerals diferentes as minerales de features. relleno. So, this is the Entonces, last, esta es mi última diapositiva. slide. This is something we have been, Personalmente, personally me ha asombrado lo que astonished by what we descubrimos. discovered. I think Creo que es importante, es el comienzo de una investigación detallada, muy complicada, pero es la línea base que tienen que seguir y les pido a nuestros amigos sudamericanos que se pregunten, ¿por qué no en Colombia? ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en Perú? Y así sucesivamente. ¿Cómo comenzar los estudios introduciendo el conocimiento de las reacciones geopoliméricas? Gracias por su atención.